hermanos, qué bendición. Gracias, Ángel Gerard, Lore, Dani, Ana Orlando, gracias por todo el apoyo con la música. Vamos a nuestras Biblias, hermanos, por favor, a Mateo, capítulo 26, Mateo 26. Vamos a dar lectura a versículos del 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Cuando lo hayan encontrado, nos ponemos de pie, hermanos, para dar lectura a la palabra de Dios. Y me acompañan, por favor, en la lectura de los versículos número impar. Mateo 26, 36 dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Juntos: Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre Celestial, gracias, Señor, siempre te damos por la historia de nuestra salvación. En ella hallamos verdad. Padre, tu palabra es eterna, con valores y principios, Señor, que nos dan sabiduría y dirección en cómo hemos de andar hoy, Señor. 2000 años después de pasajes como el que acabamos de leer, Señor, podemos recibir ánimo, consuelo y consejo. Padre, te pido que tu Espíritu tome control de nosotros. Bendícenos, Padre, háblanos, y lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título del mensaje es Venciendo la fatiga espiritual. Venciendo la fatiga espiritual. ¿Quién no se ha sentido fatigado alguna vez? Algunos los veo llegar el domingo en la mañana muy fatigados porque se me duermen. Y probablemente sea mayormente fatiga física, pero también hay fatiga de muchos tipos, fatiga espiritual. ¿Alguna vez has experimentado ese tipo de agotamiento y cansancio en el espíritu? Los cristianos podemos sentirnos así, y de hecho con más frecuencia quizás de lo que nos damos cuenta. Pasamos por tiempos de fatiga espiritual. Un año como este ha probablemente agotado las fuerzas de muchos hermanos, y esa fatiga el Señor la conoce y tiene formas de atenderla y mitigarla, pero si no somos cuidadosos, corremos el riesgo de perder nuestra utilidad espiritual, nuestra posibilidad de seguir creciendo espiritualmente en las cosas de Dios. Satanás sabe de esta fatiga y la puede aprovechar para sus propósitos. Por todas partes encontramos ejemplos de fatiga y agotamiento. Vemos a veces misioneros en el campo con fatiga y lo dejan todo.
Y no estoy juzgando a nadie, son cosas a las que todos estamos expuestos, pero es una realidad. Hay misioneros y pastores en el ministerio que después de esa fatiga lo dejan todo y tú los ves y jamás pensarías que tales individuos alguna vez hayan sido siervos de Dios. Así que es una amenaza muy real. Cristianos en las iglesias se fatigan, se cansan, se retiran, se alejan. Esposos y esposas se fatigan también de el compromiso hecho delante de Dios, hermano. El día de una boda, los votos son sagrados, los estamos pronunciando delante del principal y primer testigo, que es Dios. Y yo nunca quisiera estar en una boda donde alguien va a faltar a esos votos. Siempre hablo con la pareja de antemano y hablamos de muchas cosas, entre las cosas que hablamos revisamos lo que significan los votos y la frase hasta que la muerte nos separe, y vemos otro tipo de circunstancias que acaban otros matrimonios, pero llegan a esa fatiga. Los hijos también, que se van del hogar, o a veces en la familia hay quienes se quitan la vida por las circunstancias que les agobian y agotan. Empleados, en las situaciones laborales hay quienes llegan a tal fatiga, cansancio, o estudiantes también. Hay países donde la fatiga es tal que estudiantes mismos se llegan a quitar la vida por la presión académica. Y le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, hermano. La verdad es que a veces a la persona menos pensada, y uno dice, ¿cómo es posible? Alguien tan entregado, tan dedicado, que nadie estamos exentos de esta situación y debemos tener nuestra guardia en alto. Vemos aquí al Señor Jesucristo mismo experimentar una angustia y tristeza extrema, al punto que un pasaje nos llega a mencionar cómo sudaba gotas de sangre. Hermano, es algo que médicamente puede ocurrir, que los vasos capilares lleguen a tal nivel de presión que se rompan y la sangre corra. ¿Cuál debe ser la presión sanguínea en el cuerpo de alguien para que eso ocurra? ¿Qué estaría pasando en la mente, en el cuerpo, en el espíritu de Cristo cuando estaba ahí en Getsemaní, en tal angustia que, si bien todavía no estaba en la cruz, ya estaba experimentando el peso de la redención de los pecados de este mundo y todos los azotes y todos los abusos que sufrió? Y él habla de cómo su alma se entristecía y se angustiaba en gran manera. Pidió a los discípulos que le acompañaran y se quedaran en un lugar. Se llevó a 3 de ellos consigo mismo, pero expresó: mi alma está muy triste hasta la muerte. No era exageración lo que el Señor decía, era una tristeza tal que, así como hoy algunas personas, por la enfermedad que agobia a tanta gente, parece sentir la muerte por no poder respirar, así ha de haberse experimentado algo similar el Señor, porque Él dijo: estoy en esa condición de tristeza que me siento morir, siento que voy a perder la vida. Sientes, si puedes identificar un poquito la angustia, cuando sientes que te vas a morir, lo último que quieres es estar absolutamente solo. Venga alguien conmigo porque me siento expuesto, algo me va a pasar, no estoy bien, en cualquier momento puedo desmayarme, perder el conocimiento. Y se llevó a sus 3 más allegados, los más íntimos, a estar con él y les pidió que velaran con él. Él iba a orar, si no pueden orar, por lo menos velen por mí, cuiden de mí. Vemos ahí muy marcada la humanidad de nuestro Salvador y ciertamente su fatiga. Y oraba: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Como si diciendo: ojalá que no tuviera yo que llevar a cabo no solamente la cruz, la redención de los pecados de este mundo. ¿Quién puede imaginar la carga pesando en los hombros de Cristo? Cuando, si tan solo tú por ti mismo llevases la propia carga tan solo de tu pecado, ya no digamos de más personas, la tuya sola, esa carga equivaldría a pasar una eternidad en el infierno. Ahora imagínate el Señor la carga que tenía de llevar
los pecados del mundo para mitigar la ira del Padre contra toda la humanidad en los hombros de una sola persona. Y él decía, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Quién puede soportar? ¿Quién puede aguantar tal carga? Y aún así, no sé cómo se reincorporaba el Señor de esa carga para luego decir, no se haga como yo quiero. Estoy a punto de la muerte, estoy que se me escapa el espíritu por esto, y ojalá no tuviera que estar como estoy, ni sentirme como me siento, ni padecer lo que esto apenas es el comienzo. Pero que sea como tú digas. Buscando la gracia de Dios, vino a los discípulos, los halló durmiendo, le dijo al Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Yo estoy a punto de llevar los pecados de cada uno de ustedes tres y los de todo el mundo, y ustedes no pueden una hora. Yo estoy sufriendo la carga eterna de todos tus pecados, y una hora no pueden velar conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Estamos expuestos, estamos vulnerables a la tentación. El espíritu, sí, yo sé que lo desean, pero ¿cómo es la carne? La carne es débil, no se puede confiar en la carne. Y otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos la humildad, cómo estaba ya él totalmente entregado, rendido, no queriendo padecer, pero por otro lado entendiendo, si fuese posible decirlo así, no sé, hermano, que la causa que él estaba a punto de enfrentar era más grande que su propia vida, y mira, sería fácil para mí decirlo en mi humanidad, y creo que así lo dijo Cristo, pero como ninguna causa puede ser más grande que la vida de Dios misma. Nosotros podemos decir, mi vida es tan poco, soy polvo, soy un simple mortal, pero Cristo no. Cristo es el Hijo de Dios, y Él así cediendo su vida, Él está por encima de todo el mundo, Él es el creador del mundo. Sin Él el mundo no subsiste, y que Él tenga de alguna manera que morir para que el mundo pueda ser redimido. Vino otra vez, ¿qué pasó? Los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue de nuevo y una tercera vez oró con las mismas palabras. Y hermano, vemos ahí este ejemplo de fatiga espiritual. Vemos muchos ejemplos en la Biblia. Vemos a Pablo hablando de aquel aguijón en la carne, orando también 3 veces, y la respuesta fue, bástate mi gracia. Como en la debilidad él entendió que era fortalecido por la respuesta del Señor. Vemos a Moisés dispuesto inclusive a perder su propia salvación a cambio del perdón del pueblo de Israel, a quien él ahora lideraba, no porque él haya pedido ese puesto, el Señor se lo dio, pero Moisés se entregó a la causa, y vemos la fatiga espiritual que Pablo, Moisés, como el Señor Jesucristo. Vemos a Elías también después de la competencia contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, y gran victoria que tuvo ahí, pero luego recibe la amenaza de la reina Jezabel, y ahí lo vemos debilitado y deseando la muerte y deseando ya no servir más. Ezequiel y Jeremías les fue dicho que su predicación no sería escuchada por el pueblo, y aún Jeremías se ve como expresaba que ya no predicaría más, que se sintió como engañado o seducido por el Señor. ¿Cómo me mandas a predicar cuando nadie me va a escuchar y ya no voy a predicar más? La fatiga, estar al borde de sus capacidades. José, habiendo sido rechazado, prácticamente odiado por sus hermanos, por sus sueños, por la preferencia del padre hacia él, vendido como esclavo. Algunos hablaban entre sus hermanos mismos de matarlo. Lo pusieron en una cisterna mejor para en lugar de matarlo, tenerlo ahí aparte, vendido como esclavo, llegado a Egipto, calumniado, encarcelado y olvidado.
ejemplos de hombres y mujeres que llegan al límite. Noemí, cuyo nombre significa placentera, pero llegó al punto de que diga, ya no me llamen placentera. Cambió su semblante de una mujer agradable. ¿Será posible? ¿Quién viene a tu mente cuando piensas en alguien agradable, placentera, que todo es alegría, gozo, estar en su presencia es una bendición, y que luego esa misma persona se vuelva una amargada? Llámenme Mara porque estoy llena de amargura. Y decir, uy, qué cambio. Ya no estar ahí. El extremo de la amargura y la fatiga y cansancio espiritual. David, ¿cómo se sentiría? No solamente siendo perseguido por Saúl lleno de celos y envidia, pero luego cuando su propio hijo Absalón se volvió contra él, su propio hijo, haciendo la guerra contra el padre, y ahí estaban dos ejércitos, padre contra hijo, el padre de alguna manera doblando las manos, cediendo para que el hijo no muriera, pero su propio ejército lo mató al hijo. Víctima también David de acontecimientos de su propio pecado, abatido, cansado. Josué viendo la idolatría del pueblo. Una y otra vez, hermano, vemos lo real de la fatiga espiritual. ¿Has estado allí, hermano, en desánimo, en desaliento, decir, ya no más, ya no quiero servir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a agarrar mi Biblia, ya no voy a ponerme de rodillas, ya no me acordaré más de Él, del Señor? Oh, qué contraste cuando venimos a los pies de Cristo la primera vez. ¿Recuerdas tu salvación? El ánimo, la fe, el gozo, saber que ya no vas camino de condenación, el deseo de contar esa bendición de ser salvo a todos los que conoces, y luego involucrarte de inmediato en tanto como puedas hacer. No puedes absorber suficiente Biblia porque tienes hambre de saber dónde están todos los libros de la Biblia y cómo llegar rápido a los pasajes y cómo predicar el Evangelio y cómo compartir y decirle a todo mundo lo que Cristo hizo por ti. Parecen los pensamientos acelerarse y atiborrarse de que la boca no te da la capacidad suficiente para poder compartir tanta gracia, tanta bendición, tanto amor, como ahora tú te sientes receptor de Él. Nada podía detenerte de ir a la iglesia en esos días, ¿recuerdas? ¿Qué más hay? Escuela dominical, reunión de jóvenes, reunión de damas, reunión de varones, campamentos, conferencias, lo que sea. Ahí quiero estar. ¿Hay algún viaje, alguna salida? Yo quiero ir. No se vayan sin mí, inclúyanme. ¿Recuerdas esos tiempos? Dispuesto a hacer cualquier cosa por aquel, como oímos en ese canto, al que primero me salvó, al que primero me amó. ¿Recuerdas tu primer amor? ¿Sigues allí? ¿Sigues ahí con ese deseo, hermano? Que nada ni nadie me detengan de estar en la iglesia, ni siquiera un virus o una pandemia. Que nada ni nadie me detenga de compartir con alguien que no conoce el Evangelio. Era evidente, hermano, en un principio cuán enamorados estábamos de Cristo. ¿Y será ese el tiempo correcto del verbo estábamos? ¿O todavía la gente puede discernir cuán enamorado estás en el presente? Y ojalá que tuviéramos esa forma de presente perfecto y continuo, como en el griego, de que estás en una forma de que nadie puede cambiar ese curso. Que todo el mundo diga, tú ya sabes cómo fulanito de tal, refiriéndose a ti, ama al Señor, y de ahí no los vas a desviar. Oye, que de alguna manera viole un poquito los principios, sus convicciones, que vayamos a hacer alguna cosa que no se debe, ¿no? Es imposible, cuando tu nombre se menciona, de que Él participe. Que alguien diga, si lo vamos a hacer, no cuenten con Él. O ahora se dice, bueno, mira, quizás si lo trabajamos, si le hablamos, si nos lo ganamos, si lo suavizamos, tal vez sí podremos lograr que haga lo que nunca antes pensaríamos hubiera hecho. La vida cristiana, hermano, se ha vuelto una rutina después de ese gran primer amor. No olvides, hermano, recuerda ese tiempo de tu salvación. Recuerda ese gozo. De mí alguien una vez dijo, tienes una llamada de petate.
Sí, hay amenazas de cosas que quieren enfrentar y apagar esa llama, pero que no sea de petate nada más, que sea una llama que queme de continuo. Es mucho mejor, hermano, ser una vela de esas baratas, pero que usas cuando se va la luz, porque esas son las que duran la noche entera y se acaba una y otra. Son las velas fieles. Que tener algunas muy elegantes, pero que se consumen muy rápido, o que ser como una pirotecnia que la gente dice, wow, qué espectáculo, pero brillan por un momento y no más. ¿Qué clase de testimonio es el tuyo? ¿Cómo es ahora tu asistencia a la iglesia? ¿Es tan fiel como al principio? ¿O hay cuando se pueda, hay cuando sea conveniente? La participación, cuando hay oportunidad de servir, ¿es casual o cuando me es conveniente o cuando me nace? Yo me acuerdo antes de yo ser salvo, a la gente de la religión le decían, ¿cuándo vas a la iglesia? Cuando me nace. ¿Qué significa cuando me nace? Es cuando tengo ganas. ¿Es así como se dirige nuestra vida espiritual? Cuando me nace, cuando me dan ganas, cuando se me antoja. ¿Qué tal que Cristo hubiera dicho, ¿sabes qué? No me nace ir a la cruz. No tengo ganas de ir a la cruz. Hay otro día. ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos cargando todavía con la pena de nuestros pecados, sin ninguna esperanza de que eso jamás pudiera ser quitado. Alguien publicó un video, creo que fue el hermano Enrique Pérez, como el líder de la iglesia más grande del mundo dijo, no entiendo por qué Cristo tuvo que ir a la cruz. De veras. Sí, probablemente alguien no lo entienda cuando pienses que la salvación puede venir a través de ti, o de los sacramentos, o de tus palabras, o de tus obras, o de quién sabe tanta cosa que la religión inventa. Pero la salvación no viene sino solamente a través de la muerte de Cristo en la cruz y punto. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué tuvo que ir Cristo a la cruz? Porque si no estaríamos nosotros en camino de condenación. Él tuvo que sufrir toda esa fatiga, todo ese cansancio, esa pasión, ese sufrimiento inimaginable. Inimaginable es que tú lleves tu propia carga de pecado y que Él haya tenido que llevar la de todo el mundo. Y que alguien en posición de liderazgo no sepa eso, lo más elemental, es porque totalmente han dejado la sana doctrina, si es que alguna vez la tuvieron. No pierdas, hermano, ese gran gozo de tu primer amor. Avívalo, regresa. Doy gracias a Dios, hermano, por la iglesia que tenemos. Un grupo de hermanos fieles, dispuestos, trabajadores, involucrados de corazón. No porque nadie les vaya a dar gran cosa. Con un espíritu de servicio y de unidad por el puro amor a Cristo. Eso es lo que caracteriza, hermano, una iglesia viva, activa, siendo usada por Dios. Hay iglesias, hermano, muertas, donde la verdad es que no quieren que se haga nada, no quieren cambiar nada, no quieren cambiar el status quo, hasta es inconveniente que llegue gente nueva, se sienten raros, casi como diciendo, ¿a qué viene otra persona? ¿Y sabes por qué llegan a esa condición? Sin darse cuenta, tal vez, perdiendo toda la visión de Cristo. Es fatiga espiritual, están agotados. Aquellos hombres y mujeres que mencioné, mayormente hombres que mencioné hace rato, algunos de ellos llegaban a ese punto de ya no querer hacer nada. Elías decía, Señor, ya quítame la vida, ya no me interesa. Elías, Jeremías, ya no quiero predicar. Perdón, Ezequiel, nadie me va a escuchar, ¿para qué predicar? Fatigados. ¿Y sabes qué es lo que se requiere, hermano? Cuando llegas a ese punto es una señal, así como hoy en día la gente llega a un nivel crítico de la pandemia y llega al punto de que, ¿sabes qué? Necesitan oxígeno, necesitan un respirador. Cuando llegas a ese punto espiritualmente, necesitas avivamiento espiritual. Necesitas regresar a lo que has abandonado, volver a enfocar tu mirada en Cristo Jesús, otra vez involucrarte de corazón, regresar a tu primer amor, o comenzar por primera vez si no has empezado a conocer tu primer amor.
revisar, estar seguro de tu salvación, confirmar, ¿entendiste claramente que eres pecador? ¿Entendiste que ibas camino de condenación eterna? ¿Entendiste que necesitabas de un Salvador y que no había nadie más que Jesucristo mismo, nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, sin pecado, en origen o en comisión? Nunca hubo pecado en su vida, que Él tuvo que morir porque la paga del pecado es muerte. Si alguien no entiende el significado de la cruz del Calvario, ¿por qué tuvo que morir? Es la paga del pecado es muerte. Alguien debe de morir, debiera ser el pecador el que muere, pero Cristo se ofreció en forma vicaria para que tú y yo no tuviéramos que ser condenados. Ese es el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Pero no quedó muerto y sepultado, sino que ha resucitado, lo ha vencido, porque si no resucitó Cristo, Pablo dice, vana es nuestra fe. Tuvo que morir, pero luego tuvo que mostrar su poder resucitando, su victoria, teniendo esa vida otra vez. Si Él no resucitó, ¿qué esperanzas tenemos nosotros? Pero así como Él resucitó, este libro nos da seguridad que nosotros igualmente un día podremos morir, pero resucitaremos con Él. Eso todo lo cambia, hermano. Eso me anima, eso me aviva, fortalece mi fe. Si eso no fuera real, mi fe estaría muerta, sería vana. No olvides estas cosas, hermano. Aviva tu primer amor. Convéncete de estas cosas, de la sana doctrina. Sé confirmado en Cristo, si es que estás dudoso de tu salvación. Y luego anda en sus caminos. Recuerda que lo que Él hizo, lo hizo por ti, aun si tú hubieses sido el único pecador. Porque cada pecador, uno solo, necesita un Salvador. ¿Y quién hubiera sido ese Salvador? Si no Cristo, no hay nadie más. Solamente Cristo puede salvarnos. Ni un solo otro ser humano puede llevar las cargas de nadie más. Solo Cristo. ¿Será posible, hermano, que venga un creyente a creer estas cosas y luego no entienda la necesidad de servir con su vida de corazón al Salvador, al que dio su vida por Él? De presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro servicio racional. Es lo que Pablo nos exhorta a hacer. El obedecer lo que Él dice. ¿Es demasiado pedir que alguien te haya amado como nunca te ha amado nadie más? Y que Él te dé mandatos y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podremos mostrar amor al que lo dio todo por nosotros. Siendo muy por encima de nosotros, se humilló al grado sumo. ¿Será posible que no podamos amarlo un poquito de tanto que Él nos ha amado? ¿De quién es la voz? ¿De quién proviene la voz que dice, no presentes tu cuerpo, no sirvas? ¿Será la voz del Espíritu Santo o la voz del espíritu de las tinieblas? ¿Cuán presente está esa voz? Jesús anunciaba su muerte después de haberle dicho a Pedro, tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No está haciendo a Pedro cabeza de la iglesia. La piedra, la roca sobre la cual la iglesia es edificada, es la declaración que Pedro hizo de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese conocimiento, ese descubrimiento era el contexto que Cristo preguntaba cuando preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Me conocen? ¿Conocen al dador de vida? ¿Al que los redime? Y Pedro fue el que lo declaró. Y esa es la roca, el fundamento de nuestra fe, que Cristo es el Hijo de Dios viviente, que Él es el Mesías, la promesa que había sido dada desde Génesis capítulo 3. Y Pedro, la palabra Petros es piedra pequeña, pero Cristo es la roca, sobre la cual, la piedra angular, sobre la cual nuestra fe y la iglesia son edificadas. Si alguien dice, no, Pedro fue el primer papa, pues mira, no calificaba porque era hombre casado, ¿o no? ¿Puede alguien tener suegra sin ser casado? No, ¿verdad? Si alguien pudiera ser casado y no tener suegra, pues qué bendición, pero no se puede. Amén. Bueno, pero luego, después de esa declaración, Jesús anuncia su muerte y Pedro, sintiéndose muy ancho, le dice, Señor, ten compasión de ti
En ninguna manera esto de la cruz, esto de la pasión, esto de que tú tengas que morir por nosotros. Sí, estaba sonando Pedro como papa, como el papa actual, de que no sé por qué tienes que ir a la cruz. ¿Y qué le responde Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Oh, Satanás siempre es esa voz que quiere desviarnos de hacer los propósitos de Dios. Hasta con Cristo mismo se presentaba a través de la boca de Pedro mismo. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Todavía te anima oír la historia de Cristo? ¿Todavía te anima contar la historia de Cristo? ¿Todavía te conmueve saber que Él padeció por ti? ¿Todavía te dueles de tus pecados porque sabes que ellos son los que lo llevaron a la cruz? ¿Todavía te gozas al saber que un nuevo creyente ha entrado en gloria, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida? ¿Todavía te animan estas cosas, hermano? ¿O por caer en la familiaridad del Evangelio, la historia de Cristo ha perdido su valor, su poder, su entusiasmo o tu interés? Si es así, hermano, considera desde cuándo cambiaron las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Puedes señalar el evento, el acontecimiento que te hizo cambiar de aquel vivo deseo y ánimo y celo y vehemencia por las cosas de Dios? ¿O ha sido algo simplemente imperceptible? Mira, ocurre a veces que un creyente, por el motivo que sea, falta una vez a la iglesia. Por un mismo motivo, falta una segunda vez a la iglesia. La segunda se vuelve una tercera, y a veces imperceptiblemente el corazón se empieza a enfriar, al punto que luego la gente dice, empiezas a poner la mira en las cosas de allá afuera, y las cosas que se predicaban antes y que tú creías y hasta compartías dejan de ser importantes. Y pasan los días, la semana, los meses, y te encuentras totalmente alejado de Dios y te preguntas, ¿cómo es que yo llegué aquí? Oh, muy sencillo, un paso a la vez, un descuido a la vez. O tal vez fue una experiencia clave. Alguien me ofendió, alguien no me saludó, alguien me faltó, alguien me desanimó con su mal testimonio. Qué duro es, sí, cuando alguien cae en pecado y tú te ponías esperanzas y gran ánimo en esa persona y te desanimó, te falló. Por eso, hermano, si no hay otra cosa que tú jamás llegues a aprender en este ministerio, aprende algo. No pongas tus ojos en ningún hombre, ponlos en Cristo. Él nunca falla, Él nunca desanima. Él nunca nos desampara, ni nos abandona, ni nos deja. ¿Encuentras que ya abrazas las cosas del mundo? Que las cosas que antes pensabas nunca hacer, ahora no se ven tan malas. ¿Sabes por qué las primeras iglesias se multiplicaban tanto? Porque estaban activos continuamente, muchas labores. Porque padecían persecución, pero las padecían con una fe firme y permanente. Dime, ¿qué persecución hemos padecido nosotros? Tenemos cosillas que no se comparan en nada con lo que las primeras iglesias y muchos mártires padecieron. Pero a veces he visto gente que cualquier cosita la ponen bajo el microscopio y la magnifican, y uno dice, hay quienes han muerto y derramado sangre por la fe, y tú ni una sola gota de sangre, y nos estamos dando patadas de ahogado. Las primeras iglesias soportaban sufrimientos, fatigas, cansancios, encarcelamientos, muertes, toda clase, hermano, firmes en la fe. Y muchas veces el agotamiento espiritual viene porque lo que hacemos, lo hacemos en la carne. David se descuidó y fue presa de los deseos de la carne. Más adelante, después de ser, y fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero, y confiaba en Dios continuamente. No hay tantos ejemplos en la Biblia como David en cuanto a la cercanía y conocimiento de Dios. Lo vemos en los Salmos, y aún después de pecar, en la forma de confesar su pecado y arrepentirse, pero también lo encontramos más adelante censando al pueblo, que significó haber puesto su confianza en los números de sus soldados en lugar de haber confiado en Dios.
Y vino gran muerte entre el pueblo, al punto de decir, basta ya, yo soy el culpable, el pueblo no pecó, pequé yo. Pero viene la fatiga porque obramos carnalmente. Elías era fuerte, poderoso, pero llegó un momento de debilidad donde las palabras de una mujer lo pusieron de huida. ¿Y sabes una cosa? El Señor entiende estas cosas. El Señor no te condena por ello, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Sufrió todas nuestras debilidades y pruebas, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero puede compadecerse. Y tiene siempre una salida en medio de las pruebas, en las tentaciones, en nuestro agotamiento. Saúl mismo empezó bien y luego perdió su testimonio por andar carnalmente. Pero ¿de dónde viene el poder, hermano? Cristo no dejaba de poner los ojos en el Padre. Si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. No quitaba los ojos del Padre. ¿Por qué nosotros hemos de quitarlos, hermano? Continuamente estaba orando, buscando su rostro. ¿De dónde viene su poder? Qué hermoso el pasaje que dice, Él da esfuerzo al cansado, al agotado, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. El que ya está fatigado, el que ya está listo para dejarse morir. Los muchachos que son fuertes, que son briosos, ellos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, y aquí está la clave, aquí está la condición, los que esperan en Jehová. Los que esperan a Jehová. Los que son pacientes. ¿Qué significa esperar en Jehová? No quitar tu mirada de Él. El estar atentos a Él. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando al Señor. Puede haber muchas otras distracciones y tentaciones y pruebas, pero el estar esperando a Jehová es de aquí no me muevo hasta que el Señor venga, hasta que Él me atienda, hasta que Él me resuelva. Los que esperan a Jehová, esos son los que tendrán nuevas fuerzas. Los que no andan en fatiga continua, la tienen sí, pero por eso es que habrá nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él sabe que nos cansamos, Él sabe que nos fatigamos, pero Él renueva nuestras fuerzas, nuestro brío, nuestros ánimos. Él tiene poder. Espera en el Señor, sírvele, confía en Él, pon tus ojos en Él, haz su voluntad. Ese es el secreto, hermano, para vencer la fatiga espiritual. Ese es el gran secreto de grandes hombres, como los que ya mencionamos, los profetas Ezequiel, Jeremías, Elías, José, Moisés, Pablo, David, Josué, el Señor Jesucristo, Noemí, tantos otros, hermano. Hombres de más reciente historia, D.L. Moody, Spurgeon, Hudson Taylor, David Livingstone, misioneros. Piensa, misioneros como Miguel y Gaby Castañeda, que tienen el coronavirus. Bastaría con una enfermedad decir, vámonos a casa. Allá nos conocen, allá nos quieren, allá hablan nuestro idioma, allá nos van a cuidar. ¿Acá somos extraños en una tierra? El que llega a cualquier lugar ahorita y dice, soy mexicano, y checan en el registro, México, tantas muertes, tantos contagios. Mexicanos no. Ahorita no. Ese mexicano dice, me voy a mi tierra. Pero siguen fieles. Porque tienen los ojos puestos en Cristo y en su llamado. Ese es el secreto, hermano. ¿Cuántos misioneros hay en nuestro país que vienen de fuera, que no toman licencia, ese viaje de licencia o de descanso? ¿Sabes por qué? Porque tienen los ojos puestos en el Señor. ¿De dónde obtienen fuerza y reposo y descanso? Del Señor. No digo que los que lo hagan están mal, pero hay quienes no lo toman. A algo o a alguien deben recurrir para fortalecerse.
Y tantos otros ejemplos que pudiéramos dar, hermano. Muchos cristianos son capaces de seguir adelante en las buenas, en la riqueza, en la salud, cuando el viento es fácil, pero ¿qué pasa cuando viene la enfermedad? ¿Qué pasa cuando vienen las carencias, la pobreza, las dificultades? Y gloria a Dios por la iglesia que tenemos, una iglesia viva y muchos aquí, pero hay muchos pastores que dicen, ya no los he visto regresar, pastor, y no sé si los volveré a ver. Hay congregaciones que han ya del todo desaparecido prácticamente, hermanos. Tomemos ejemplo de aquellos, hermano, de buen testimonio. La palabra de Dios dice, Pablo escribió, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Acércate, hermano, con aquellos de espíritu avivado, de buen ánimo, de aquellos que tienen los ojos puestos en el Señor. Ese espíritu también es contagioso, igual que el espíritu de los que están desanimados es contagioso. La palabra de Dios también nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a estimular si no estamos buscando el uno al otro, congregándonos, animándonos? Tan solo el estar juntos ya nos anima, ya nos exhorta, ya nos fortalece. Dices, pastor, a mí no me da mucho ánimo. Pues a lo mejor tu presencia sí le da ánimo a alguien más. ¿Has considerado eso? Que alguien necesita de ti, de tu palabra, de tu ánimo, de tu fe. Si bien vacilante, pero al menos todavía una fe poca, pero viva todavía. Sigue adelante. Quizás una fe del tamaño de un granito de mostaza. Regresa a tu primer amor, hermano. ¿Alguna vez has testificado de tu amor por Cristo? ¿De lo que Él ha hecho por ti? ¿Alguna vez, la verdad es que es una bendición, hermano, escuchar testimonios de hermanos, cómo llegaron a la iglesia y cómo el Señor me transformó y hay algunos que han estado aquí y allá y en otro lugar y luego escuchar los testimonios de cómo Dios les ha ayudado al llegar a la iglesia y cómo han crecido y cómo muchas dudas se disiparon y cómo han sido animados y han crecido para ayudar a otros y cómo ha crecido su conocimiento de la palabra y ahora comparten el evangelio y no pueden esperar a que llegue la siguiente predicación. ¿Así eras tú alguna vez? Y que el verbo no sea eras en el pasado, así eres en el presente todavía, animado. Hay muchos que dicen, yo ya hice, yo ya serví, ahora que otros hagan, ya pagué yo mis cuentas. ¿La cuenta de qué pagaste, hermano? ¿Ya saldaste tu cuenta con el Señor de todo lo que Él hizo por ti? Hay mucho más por hacer en su perfecta y santa voluntad. La palabra rutina no es una mala palabra, pero no dejes que tu caminar con Cristo se vuelva solo eso, una rutina, hermano. Que tu caminar con Dios sea tan vivo y tan bueno que continuamente estés descubriendo algo nuevo en su palabra, algo nuevo en su servicio, algo nuevo de su amor. Alguien necesitaba aprender cierto idioma y le dije, ¿por qué no empiezas a leer la Biblia en ese idioma que quieres aprender? Ya conoces la Biblia en tu idioma, pero estoy seguro que si lo empiezas a leer en el idioma que quieres aprender, lo que tú ya conoces, palabras van a surgir que te van a hablar diferente, que te van a descubrir, no es que cambie el texto, pero te van a descubrir lo que ya ha estado ahí, pero una palabra distinta te da un nuevo concepto y sabes que tú dices, no lo había visto nunca ahí. Si tú lees la Biblia continuamente, así te encuentras cosas que ahí ha estado siempre, pero cosas saltan a tu ojo que no habías visto antes. No dejes que tu lectura de la Biblia sea una rutina. Busca siempre estar saboreando, disfrutando, descubriendo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y estar en su presencia y cuán recompensante, hermano, es caminar con Él. Él es la fuente de todo poder. Ahí es donde encuentras al Señor Jesucristo, a Elías, a Pablo, a David, a José, a Samuel, a Daniel, obteniendo fuerzas y poder para seguir adelante. Cuando aparece Elías en escena,
Él se presenta diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y luego declara que no habrá lluvia, pero en cuya presencia estoy. Así andamos tú y yo, hermanos, diariamente, viviendo bajo sus principios, no bajo mis sentimientos o emociones, o cómo me siento hoy, o si me nace o no, sabiendo que Dios no hace acepción de personas y que los mismos principios bíblicos que aplicaron con hombres y mujeres del pasado siguen aplicando en el día de hoy. Si se manifestó en poder en el pasado, también se va a manifestar en poder otra vez el día de hoy. Regresa a la oración. Cristo oraba cuando se sentía desmayar. Regresa a la palabra de Dios. Regresa a la iglesia. Regresa a escuchar predicación. Elías estaba allá oculto en una cueva cuando se sentía desmayar, y hasta allí lo fue a buscar el Señor. Le dijo: ¿qué haces, Elías? Y lo mandó otra vez al camino. Lo volvió a ocupar otra vez. Una y otra vez vemos ejemplos así, hermano. Ya terminé, hermano. Si estás apagado, abatido, cansado, desanimado, yo te animo a que avives otra vez las primeras cosas. Haz memoria de tu primer amor. Haz memoria de tus primeros días. Haz memoria de tu salvación. Recuérdalo. ¿Sabes cómo puedes hacer memoria? Testifícale a alguien. Y no nada más con lo que dice el tratado. Por supuesto, usa los versículos que están ahí, pero testifícale más allá del mero evangelio. Testifica con tu vida. Testifica de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Recuerdas cómo Él te salvó? Compártelo. ¿Recuerdas cómo fue cuando llegaste a la iglesia? Compártelo. Aviva las primeras cosas. Gózate en el poder del evangelio, lo que Él ha hecho por ti. Ama a Cristo como al principio, y a su palabra y a su iglesia. Y si hayas que has dejado de ser fiel, que has perdido la brújula un poquito, Jesús te entiende, como entendió a todos los que ya hemos mencionado, pero les dio ánimo. A Elías no le dio alimento y descanso. A David no le mandó un profeta para traerlo a convicción, y luego lo inspiró para escribir el Salmo 51. No animó otra vez a Noemí y tantos otros, hermanos. No fortaleció a todos sus siervos, porque los que esperan en Jehová, esos son los que serán avivados, animados, fortalecidos. El día que tú quieras regresar a ese primer amor y a las primeras cosas, ¿sabes a quién vas a encontrar ahí? Al Señor. Él no se ha movido del lugar donde Él está siempre. Él no se ha movido. ¿Quién fue el que se movió? Ven a Él. Tiene descanso para tu alma y tiene nuevas fuerzas y nuevo ánimo. Te animo, hermano, a que venzas la fatiga espiritual regresando a tu primer amor. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, oh Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú conoces todas nuestras necesidades, nuestras debilidades. Nada te es oculto. Aquello de lo que tal vez nos avergonzaríamos al pensar que hemos flaqueado y te hemos fallado y te hemos dado la espalda, nos hemos desviado del camino, poco o mucho. Señor, gracias que tú comprendes y que aún así nos amas, nos perdonas y nos arrepentimos, si estamos dispuestos a regresar al camino, si confesamos nuestras faltas y pecados. Y gracias, Señor, que eres tú quien renueva nuestras fuerzas como el águila. Señor, para darnos nuevo ánimo y nuevos bríos, para restaurar el gozo y el ánimo de nuestra salvación. Padre, aviva ese amor, ese primer amor que nunca debimos haber abandonado. Puestos de pie, hermanos, si Dios te ha hablado, hay un lugar aquí en el altar. Hermano, ¿por qué no? Donde tú te encuentres, busca el rostro de Dios. Él quiere tratar contigo, ¿no? ¿No estás interesado? ¿No quieres tú tratar con Él? Por algo te da vida. ¿Sabes que otros hoy no pueden hacer ya nada?
ya no tienen el aliento de vida, pero tú sí. Pronto, en cuestión de no sé si son días o años, también nosotros entregaremos el Espíritu. Pero en el hoy y ahora, hermano, sigue habiendo una perfecta voluntad. Pastores, que me ha alejado, Él lo sabe, Él lo entiende. Es su Espíritu mismo el que primero te trajo a convicción, antes incluso de esta predicación. Pero no te quedes allí repitiendo tu condición o la excusa o el pretexto, la causa que te haya alejado. No te quedes allí, regresa. Él está deseoso de recibirte otra vez. No oigas la voz del espíritu maligno que te quiere convencer de una cosa distinta. Cristo recibe pecadores. Y qué dulce y grata es la palabra arrepentido. Si así venimos a Cristo, oh, Él es todo amor, Él es toda gracia, Él es toda dulzura, como una madre o una gallina recibiendo a sus polluelos. Puedes venir a Él con toda confianza. Habrá alguno que diría: pastor, si yo muero hoy no estoy seguro de mi salvación. Tú puedes saber, todos somos pecadores, merecemos el lago de fuego y azufre, pero hay una razón. Si alguien no te sabe explicar por qué Cristo tuvo que morir, esta es la razón: la paga del pecado es muerte. El pecador debería morir. El problema es que es una muerte eterna en un lago de condenación. ¿Por qué entonces Cristo tuvo que morir? No hay que ser ni tan sabio, ni erudito, ni estudiar tanta teología. Una lectura casual de la Biblia nos dice que Cristo dio su vida en lugar nuestro para mitigar la ira del Padre, la justicia divina, saldar nuestra cuenta con Dios, de tal forma que si tú te amparas en Él, en la vida que Él dio, en la sangre que Él derramó, tú tienes salvación y vida eterna. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es a través de una iglesia, de una religión o de buenas obras o de sacramentos ni nada más. Es a través de la preciosa sangre de Cristo, de su vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es ese Señor que murió, fue sepultado, pero resucitó por tus pecados para salvarte, la Biblia te promete: serás salvo en el mismo instante que tú pones tu fe en Él. Es una salvación inmediata. Clama a Cristo y Él te salvará. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por el bendito y eterno mensaje del Evangelio de salvación, de tu palabra eterna. Y Padre, cómo no nos dejas abatidos, derribados. Padre, cómo tú conoces perfectamente bien el sufrimiento que nosotros llevamos, el cansancio. Padre, tú sufriste de una forma que nosotros no podemos ni siquiera concebir. Nos das a entender en alguna forma, pero no creo que nuestra mente alcance a concebir cuánto Cristo sufrió por nuestros pecados. Ya desde Getsemaní veíamos su abatimiento, su sangrar, esas sudor como gotas de sangre, toda la presión que había sobre Él por los pecados del mundo. Gracias, Dios, que nos amas, que nos das entendimiento de estas cosas y que, Padre, sobre todo quieres animarnos y avivarnos y fortalecernos y restaurarnos en gracia. Bendice, Padre, toda decisión. En especial te pido por aquellos que claman a ti por primera vez para salvación de sus almas.